¿Cómo construir un verdadero hogar para ti mismo? Pío de Pietrelcina, conocido en todo el mundo como el Padre Pío, guardó durante años un conocimiento sagrado que muy pocos conocen todavía hoy: el poder divino que habita en tres plantas muy concretas. Imagina por un instante que tu jardín se convirtiera en un canal directo de bendiciones celestiales. Que cada mañana, al despertar, pudieras sentir la certeza de que esas plantas que cuidas no son simples adornos, sino auténticos instrumentos de protección divina. Esta no es una sabiduría común. Durante décadas, este secreto se mantuvo oculto, compartido solo con los discípulos más cercanos al Padre Pío. En sus años de ministerio, el Padre Pío fue testigo de innumerables manifestaciones milagrosas: el don de la bilocación, la capacidad de leer las almas y el poder de sanar. Pero había algo más, algo que pocos conocían: su profunda conexión con ciertos elementos de la naturaleza que, según él, Dios había designado especialmente para proteger y bendecir nuestros hogares. Lo que estás a punto de conocer no son simples consejos de jardinería, sino revelaciones espirituales que el Padre Pío confió a algunos de sus más fieles seguidores, y que ahora, por primera vez, serán reveladas por completo. Estas tres plantas sagradas tienen la capacidad de transformar tu casa en un verdadero santuario de paz y bendición. Pero debo advertirte, este conocimiento conlleva una gran responsabilidad. No se trata de plantas corrientes, son canales de poder divino que exigen respeto y dedicación. Miles de personas que han seguido estas enseñanzas han experimentado cambios extraordinarios en sus vidas, desde curaciones inexplicables hasta protecciones milagrosas para sus hogares. ¿Estás listo para recibir este conocimiento sagrado? ¿Te atreves a convertir tu casa en un portal de bendiciones celestiales? Lo que descubrirás en los próximos minutos podría cambiar tu vida para siempre. El Padre Pío no fue un hombre común, y lo que estoy por contarte no son enseñanzas comunes. Durante sus años en San Giovanni Rotondo, este humilde fraile capuchino presenció acontecimientos que desafiaban toda explicación humana. Entre sus muchos dones místicos, uno sobresalía: su capacidad de reconocer la presencia divina en la naturaleza. Cada mañana, al pasear por los jardines del convento, se detenía ante ciertas plantas, y quienes lo acompañaban notaban cómo su rostro se iluminaba. Algunos testigos aseguran que, en esos instantes, un aroma inexplicable a rosas llenaba el aire, aunque no hubiera rosas cerca. Este fenómeno, conocido como el perfume de santidad, se manifestaba especialmente cuando el santo entraba en profunda conexión con estos elementos sagrados. Los archivos del Vaticano conservan testimonios sorprendentes de personas que, al seguir las indicaciones del Padre Pío sobre estas tres plantas específicas, vivieron transformaciones extraordinarias. Una mujer de Nápoles, después de sembrarlas en su jardín, fue testigo de la curación inexplicable de su hijo. Un hombre de Sicilia, cuya empresa estaba al borde de la quiebra, vio cómo ésta empezaba a prosperar tras seguir sus consejos. Sin embargo, el Padre Pío insistía: no se trata de superstición ni de magia, sino de la manifestación del poder divino a través de la creación de Dios. Solía citar el libro del Génesis, recordando cómo Dios creó cada planta con un propósito especial. Cada hoja, cada flor, es una carta de amor de Dios para sus hijos, decía. Sus enseñanzas sobre estas tres plantas no eran casuales, sino que estaban profundamente enraizadas en la tradición bíblica y en su propia experiencia mística. Durante más de 50 años de ministerio, el Padre Pío observó un patrón revelador. Las familias que conservaban estas plantas en sus hogares parecían gozar de una protección especial. Sus casas se convertían en auténticos refugios de paz, donde las bendiciones fluían en abundancia. No era casualidad,
sino el fruto de una sabiduría ancestral que el santo había recibido a través de sus experiencias místicas. Pero no olvides esta advertencia: estas plantas no son simples amuletos de suerte. El Padre Pío recalcaba que la fuerza de estas plantas sagradas depende directamente de la fe y la devoción de quienes las cultivan. Son instrumentos que Dios ha dispuesto para fortalecer nuestro vínculo espiritual y recordarnos su presencia constante en nuestra vida. Lo que vamos a descubrir no es solo información, sino una invitación a formar parte de una tradición sagrada que ha transformado incontables vidas, una herencia que el Padre Pío protegió y transmitió con esmero, sabiendo que llegaría un día en que el mundo necesitaría esperanza y conexión con lo divino. El olivo, la primera de estas plantas, no fue elegido al azar. En sus escritos personales, el santo reveló que este árbol milenario guarda una relación directa con las bendiciones más poderosas del cielo. Desde la antigua historia de la paloma que llevó una rama de olivo a Noé, hasta las últimas oraciones de Jesús en el huerto de los olivos, este árbol ha sido testigo de los momentos más sagrados de nuestra historia espiritual. El Padre Pío solía relatar la historia de María, una mujer de un pequeño pueblo italiano, que plantó un olivo en su jardín siguiendo sus consejos. Durante años, su familia había atravesado dificultades económicas aparentemente interminables, pero algo extraordinario comenzó a suceder. No solo el árbol creció con una vitalidad inexplicable en un suelo pobre, sino que con él la prosperidad empezó a brotar en su hogar. El olivo, decía el Padre Pío, es como una antena celestial que atrae las bendiciones de Dios. En sus enseñanzas privadas explicaba que este árbol no es solo un símbolo, sino un verdadero canal de gracias divinas. Cada hoja vibra con una frecuencia espiritual que armoniza el ambiente del hogar. Los testimonios de quienes siguieron este consejo son asombrosos. Hogares donde ocurrieron sanaciones inexplicables, reconciliaciones familiares milagrosas y una paz que desafiaba toda lógica humana. Sin embargo, el Padre Pío advertía que el olivo debía plantarse con una intención concreta. No basta con ponerlo en la tierra, es necesario consagrarlo con oración. Enseñó una plegaria especial para este fin, transmitida en voz baja entre sus más cercanos. Señor, así como este olivo echa raíces en la tierra, que tu bendición se extienda en este hogar, que cada hoja sea un canal de tu gracia y cada rama un brazo de tu protección. En los registros del convento de San Giovanni Rotondo se guardan testimonios extraordinarios. Una familia de Bari, que había perdido toda esperanza tras años de conflictos, plantó un olivo siguiendo las instrucciones del Padre Pío. Menos de un año después, no solo lograron reconciliarse, sino que también experimentaron una prosperidad inexplicable en sus negocios. El santo decía que el olivo actúa como un pararrayos de bendiciones celestiales, pero que su misterio iba aún más allá. Tiene la capacidad única de absorber y neutralizar las energías negativas del entorno. En sus escritos personales, describía cómo podía ver, gracias a sus dones místicos, una luz dorada que emanaba de estos árboles sagrados, formando un escudo protector alrededor de los hogares donde crecían. Es como si Dios mismo extendiera su mano protectora a través de sus ramas, solía decir. Para él, la presencia de un olivo en el jardín no solo atrae bendiciones, sino que establece un vínculo permanente con la protección divina. Es como si cada olivo sembrado con fe se convirtiera en un guardián celestial del hogar, un centinela silencioso que aleja las adversidades y atrae constantemente las bendiciones del cielo. La albahaca, la segunda planta revelada por el Padre Pío, encierra un misterio sagrado que ha sido custodiado a lo largo de los siglos. En sus conversaciones más íntimas,
El santo comentaba que esta humilde hierba posee un poder extraordinario para purificar y proteger los espacios sagrados del hogar. No es casualidad que en muchas iglesias antiguas de Italia, pequeñas macetas de albahaca adornen los altares. El Padre Pío relataba con asombro cómo percibía una luz especial que emanaba de las plantas de albahaca, sobre todo durante la oración. Describía esa luz como un resplandor plateado y suave que creaba un campo de protección a su alrededor. En sus escritos más reservados, narraba que esta planta tiene la singular capacidad de absorber vibraciones negativas y transformarlas en bendiciones. Existe el conmovedor testimonio de Antonio, un hombre atormentado por pesadillas recurrentes, quien acudió al Padre Pío en busca de ayuda. El santo le aconsejó colocar una maceta de albahaca en su ventana y rezar cada noche antes de dormir. Lo que sucedió después escapó a toda explicación lógica. Las pesadillas desaparecieron por completo y su hogar se llenó de una paz indescriptible que todos los visitantes podían sentir. Según las enseñanzas del Padre Pío, el poder de la albahaca se intensifica cuando se cultiva con una intención sagrada. Enseñaba que cada hoja encierra una esencia divina, capaz de purificar el ambiente espiritual de la casa. Son innumerables los testimonios de transformación, familias que vivieron una renovación espiritual profunda, hogares que se convirtieron en auténticos santuarios de paz. Pero el Padre Pío advertía sobre un punto crucial. Al regar la albahaca, debía pronunciarse una oración de gratitud, reconociendo en cada gota de agua una bendición del cielo que se multiplica a través de sus hojas. En los archivos del convento se conserva el testimonio de una familia de Roma que, siguiendo este consejo, experimentó una transformación extraordinaria. Su hogar, antes lleno de conflictos y tensiones, se convirtió en un refugio de paz y armonía. La madre de la familia relataba que el aroma de la albahaca parecía intensificarse durante los momentos de oración familiar, como si la planta respondiera a la presencia divina. El Padre Pío reveló que la albahaca mantiene un vínculo especial con los ángeles custodios. En sus momentos de éxtasis místico, decía ver a los ángeles reunirse alrededor de estas plantas, utilizándolas como canales para derramar bendiciones sobre el hogar. Cada hoja de albahaca, afirmaba, es como una pequeña antena que capta las bendiciones angelicales. La rosa blanca, la tercera revelación del Padre Pío, encierra quizá el más profundo de los misterios sagrados. En sus últimos años de vida, el santo hablaba con especial emoción sobre el poder extraordinario de estas flores inmaculadas. En sus éxtasis místicos describía cómo veía hilos dorados de luz salir de cada pétalo, tejiendo una red invisible de protección divina. Los testimonios sobre el poder de las rosas blancas en la vida del Padre Pío son extraordinarios. Muchos narraban que, durante sus momentos más intensos de oración, un perfume inexplicable a rosas llenaba el ambiente, incluso sin que hubiera flores cerca. Este fenómeno, conocido como el perfume de santidad, se manifestaba especialmente en momentos de grandes milagros y conversiones espirituales. Existe el caso documentado de Lucía, una mujer con una enfermedad terminal, que siguiendo el consejo del Padre Pío plantó rosas blancas en su jardín. Lo que ocurrió después conmovió a la comunidad médica. No solo experimentó una recuperación inexplicable, sino que su hogar se convirtió en lugar de peregrinación, donde otros enfermos hallaban consuelo y, en muchos casos, sanación. El Padre Pío enseñaba que las rosas blancas poseen un lazo especial con la Virgen María. En sus escritos más íntimos revelaba que estas flores actúan como puente entre el cielo y la tierra, facilitando la intercesión de la Madre de Dios. Cada pétalo, decía,
Es como una página en blanco donde los ángeles escriben las oraciones que ascienden al cielo. Sin embargo, existe una condición especial para cultivarlas. Deben plantarse con un corazón puro y una intención precisa. El Padre Pío enseñaba una práctica particular. Al plantar cada rosa, debe ofrecerse una intención especial, una oración por una necesidad concreta. Las rosas blancas, decía él, son como cartas de amor que enviamos al cielo. Los archivos del convento conservan asombrosos testimonios de transformaciones espirituales ligadas a estas flores. Una familia de Milán, que había perdido a su hijo en circunstancias trágicas, encontró un consuelo inexplicable al crear un jardín de rosas blancas. La madre contaba que, en las noches más difíciles, el aroma de las flores parecía intensificarse, trayendo una paz que superaba cualquier comprensión. Según el Padre Pío, el poder de las rosas blancas se multiplica cuando crecen junto al olivo y la albahaca, como si estas tres plantas sagradas compusieran una sinfonía celestial, cada una aportando su nota única a la melodía de las bendiciones divinas. Los testimonios narran hogares convertidos en verdaderos santuarios, donde la presencia de Dios se vuelve casi palpable. La sabiduría del Padre Pío sobre estas plantas trasciende la simple horticultura, representa una ciencia espiritual profunda que une el cielo y la tierra. En sus últimos años, el santo reveló detalles precisos sobre cómo estas plantas debían interactuar para potenciar al máximo su poder bendito. En el jardín sagrado que él imaginaba, el olivo debía plantarse al centro, como un ancla celestial que sostiene el fundamento de las bendiciones. Alrededor, la albahaca debía disponerse en forma de cruz, marcando los 4 puntos cardinales de la protección espiritual. Las rosas blancas, en cambio, debían rodear todo el conjunto, formando un círculo protector que sellara las bendiciones dentro del hogar. Las experiencias de quienes han seguido estas indicaciones son extraordinarias. Una familia de la Toscana, que durante generaciones había sufrido dificultades inexplicables, adoptó esta disposición sagrada en su jardín y, en menos de un año, relató cómo las bendiciones comenzaron a fluir abundantemente, reconciliaciones familiares, mejoras económicas y una paz que transformó no solo su casa, sino todo el vecindario. El Padre Pío enseñaba que había un momento específico para interactuar con estas plantas sagradas, el amanecer. En sus escritos más íntimos describía cómo las primeras luces del día cargaban a las plantas con una energía especial, un poder divino que permanecía activo durante las siguientes 24 horas. Recomendaba un ritual sencillo pero poderoso. Al despuntar el día, acercarse al jardín sagrado, hacer la señal de la cruz y pronunciar una oración de gratitud. Los documentos del convento guardan el testimonio de una mujer de Palermo que, siguiendo al pie de la letra estas instrucciones, fue testigo de un milagro extraordinario. Su hijo, alejado de la fe durante décadas, experimentó una conversión profunda después de pasar tiempo en ese jardín sagrado. Según su relato, cada mañana percibía un aroma inexplicable que le llenaba de una paz jamás conocida. El Padre Pío explicaba que la combinación de estas 3 plantas generaba una frecuencia espiritual específica que los ángeles podían usar como canal directo de bendiciones divinas, como si cada planta emitiera una nota distinta y juntas crearan una melodía celestial capaz de atraer la presencia de Dios de manera tangible. El verdadero poder de este jardín sagrado, de acuerdo con las enseñanzas más profundas del santo, reside en su capacidad para mantener un ciclo continuo de bendiciones. En sus últimos días, compartió una revelación extraordinaria. Estas 3 plantas trabajaban en perfecta armonía con los ciclos celestiales, y cuando el sol comenzaba a ponerse,
El olivo actuaba como guardián nocturno, manteniendo una vigilia silenciosa sobre el hogar. Sus raíces profundas, extendidas bajo la tierra, creaban un escudo protector que ninguna fuerza negativa podía atravesar. Durante esas horas, la alpaca entra en un estado de reposo sagrado, purificando el entorno de cualquier energía discordante acumulada durante la jornada. Las rosas blancas, por su parte, intensifican su fragancia celestial, como si estuvieran en diálogo directo con los ángeles guardianes. En los archivos del convento se conserva el emotivo testimonio de una familia siciliana que vivió este ciclo sagrado de una manera extraordinaria. En tiempos de graves dificultades económicas, notaron que cada noche el jardín parecía emitir una tenue luminiscencia. De forma coincidente, comenzaron a recibir ayudas y oportunidades inesperadas que transformaron por completo su situación. El Padre Pío reveló que este jardín sagrado no solo protege y bendice, sino que también posee la capacidad de sanar profundas heridas espirituales. Contó que, gracias a sus dones místicos, podía ver hilos de luz dorada emanando de las plantas y envolviendo con suavidad a quienes se acercaban con fe. Estos hilos luminosos, explicó, tenían el poder de restaurar el equilibrio espiritual y emocional de las personas. Una observación particular del santo era cómo estas plantas respondían a la oración familiar. Cuando una familia se reunía a rezar cerca del jardín sagrado, las plantas parecían vibrar con una energía especial. Algunos testigos afirmaron haber visto gotas de rocío formarse de manera inexplicable en las hojas durante esos momentos de oración, incluso en días secos y calurosos. Las enseñanzas del Padre Pío subrayaban que este jardín debía considerarse como un miembro más de la familia, un guardián silencioso que participa activamente en la vida espiritual del hogar. Cada planta, decía, posee una personalidad sagrada propia y responde de forma única a las necesidades específicas de cada familia. La historia de María Elena, madre soltera de un pequeño pueblo cercano a Nápoles, es quizás el testimonio más poderoso del impacto transformador de estas tres plantas sagradas. Su vida había sido una sucesión de problemas que parecían no tener fin, hasta que un viejo devoto del Padre Pío compartió con ella estas enseñanzas sagradas. Con sus últimos ahorros y una fe inquebrantable, María Elena preparó un rincón en su modesto patio, siguiendo con precisión las indicaciones del Padre Pío. Plantó el olivo en el centro, lo rodeó con albahaca en forma de cruz y completó el círculo sagrado con rosas blancas. Los vecinos, incrédulos al principio, observaban sus esfuerzos diarios por mantener vivo ese jardín en medio de la sequía. Lo que ocurrió en los meses siguientes dejó asombrada a toda la comunidad. Su hijo, que llevaba años postrado por una enfermedad que los médicos no podían diagnosticar, empezó a mostrar señales de mejoría. Los doctores no lograban explicarlo, pero cada día el niño recuperaba más fuerzas. María Elena notó que su hijo se sentía especialmente bien cuando pasaba tiempo cerca del jardín sagrado, y la transformación no se limitó únicamente a la salud del niño. De manera inexplicable, comenzaron a aparecer oportunidades en su vida, un empleo mejor remunerado, una beca para su hijo y, lo más sorprendente, su hogar se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban consuelo y esperanza. Los visitantes afirmaban sentir una paz indescriptible al entrar en su jardín, y muchos experimentaban sanaciones y bendiciones tras pasar un tiempo allí. El caso de María Elena no es el único. Los archivos del convento están repletos de testimonios semejantes. Familias,
al borde de la desesperación que encontraron soluciones milagrosas, enfermos terminales que vivieron recuperaciones que la medicina no podía explicar, relaciones rotas que se restauraron de manera extraordinaria. Todos estos milagros compartían un denominador común: la presencia de estas tres plantas sagradas, cultivadas según las enseñanzas del Padre Pío. Sin embargo, la transformación más profunda ocurre en el interior de quienes cuidan estas plantas con devoción. Como solía decir el Padre Pío, no son las plantas las que cambian tu vida, sino tu fe actuando a través de ellas, atrayendo así las bendiciones del cielo. Cada hoja, cada flor, cada rama se convierte en un recordatorio tangible de la constante presencia de Dios en nuestras vidas. En este momento crucial de tu camino espiritual, te enfrentas a una decisión transformadora. Las enseñanzas sagradas del Padre Pío sobre estas tres poderosas plantas no son simples consejos de jardinería, son llaves celestiales, capaces de abrir las puertas a una nueva dimensión de bendiciones en tu vida. Piensa por un instante en tu hogar actual. ¿Cuántas veces has sentido que algo falta, que necesitas una protección especial, una bendición más profunda? Las señales están ahí, esa inquietud constante, esa búsqueda de paz que parece inalcanzable, esos problemas que parecen no tener solución. El Padre Pío, en su infinita sabiduría, nos dejó estas tres plantas sagradas como un regalo del cielo, una herramienta divina para transformar nuestras vidas. El momento de actuar es ahora. Cada día que pasa sin estas plantas en tu hogar es un día menos de bendiciones, un día menos de protección divina, un día menos de abundancia espiritual. Los testimonios que hemos compartido no son casualidades, son pruebas vivas del poder transformador que estas plantas pueden tener en tu vida. Te invito a dar el primer paso. Empieza con una sola planta si es necesario. Tal vez el olivo, ese guardián celestial que atrae prosperidad, o la albahaca, que purifica tu espacio de toda negatividad, o quizás las rosas blancas, que abren un canal directo con la intercesión de la Virgen María. Lo importante es comenzar, dar ese primer paso con fe y determinación. No estás solo en este camino. Miles de personas en el mundo ya están experimentando el poder transformador de estas plantas sagradas. Sus testimonios llegan a nosotros día tras día. Sanaciones milagrosas, reconciliaciones familiares, bendiciones económicas, paz inexplicable. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tu familia? ¿Por qué no tu hogar?